Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Muy buenas noches, amables oyentes. Hoy es 24 de agosto del año 2021. Saludo cordial de Karina Andrea Arango Carbonón, directora del programa Educación al Día, de Fabián Henao en la parte técnica y su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez. Hoy estaremos hablando con un dirigente del Sindicato Único de Educadores del Departamento de Bolívar, que nos responde importantes preguntas de interés para todos los educadores colombianos. Bienvenidos, oyentes amables, damos la cordial bienvenida también a los patrocinadores Nueva EPS y la Universidad Cooperativa, como también la Corporación Universitaria que lidera la doctora Luz Adriana Campuzano. Bienvenidos, oyentes amables, a su programa Educación al Día. Atención, esta es la orientación que se da desde el Comité Ejecutivo de FECODE con respecto a la participación del magisterio en la jornada de movilización el próximo 26 de agosto. La circular 35, emanada el 23 de agosto del año 2021, dice así: atendiendo a las orientaciones impartidas por nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT, el Comité Ejecutivo de FECODE se permite convocar al magisterio colombiano a participar y sumarse masivamente a la Jornada Nacional de Movilización programada para el próximo 26 de agosto. Es pertinente señalar que la misma hace parte del Plan de Acción para el segundo semestre del año 2021 por la vida, la paz, la democracia y contra el mal gobierno de Iván Duque, aprobado por el Comité Nacional de Paro. Participaremos vinculándonos activa y creativamente en las acciones direccionadas por la Central a nivel nacional y en los territorios respectivamente. Recordamos que el pasado 6 de agosto firmamos el acta de acuerdo colectivo con el gobierno nacional. Ahora nos corresponde exigir el cumplimiento y la materialización de los mismos. En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos unidos con FECODE, comprometidos en defensa de la vida, la paz, la salud, la educación pública, los derechos del magisterio y de los colombianos. Comité Ejecutivo de FECODE, William Belandia, presidente, Luis Ricardo Salazar, secretario general de FECODE. Mensajes y ya volvemos. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. El doctor Jorge Enrique Robledo, precandidato a la presidencia de la República de Colombia, tiene importantes apreciaciones sobre el cambio climático. Escuchémoslo. Es fácil ponerse de acuerdo en que hay un problema de calentamiento global por los gases de efecto invernadero. También es fácil ponerse de acuerdo en la idea de que hay que hacer una transición energética, o sea, debemos ir de donde estamos a otro punto.
con unas circunstancias distintas que resuelvan ese problema que le hace mucho daño a la humanidad. Lo que pasa es que ese de cómo se va de un sitio a otro es algo muy complejo. De entrada, porque no hay dos países en circunstancias iguales. Por ejemplo, Colombia produce muy poquitos gases de efecto invernadero y Estados Unidos produce una cantidad inmensa, entonces las responsabilidades no son las mismas. No es lo mismo usted ser una potencia industrializada que no serlo, tener muchos recursos que tener menos. El problema tecnológico es bien complejo también, entonces yo insisto en esto. Esto requiere estudio, aquí no hay fórmulas mágicas, paja, no hay que dejarse echar ese tipo de cuentos. Esto es analizando y debatiendo a fondo y entendiendo que no hay ninguna solución para mañana. Este es un proceso muy complejo. Y hay que estudiarlo con seriedad porque si uno se equivoca en lo que hay que hacer le hace un daño inmenso a su país. Colombia tiene que entrar en este proceso de análisis, pero Colombia tiene que tener sus propios intereses, sus propios puntos de vista. Repito, no son iguales todos los países del mundo. Colombia produce apenas el 0.5% del total de los gases de efecto invernadero del mundo. Entonces no puede ser que los 20 países que producen el 80% no asumen con la responsabilidad de las cosas. Entonces a nosotros nos toca compaginar, atender este problema, que hay que atenderlo con rigor y con seriedad, pero no destruyendo el país, no sometiéndonos al subdesarrollo, así no puede ser la solución. Luego, esto requiere de estudio, de análisis, de lecturas profundas, de hablar con los especialistas. Esto aquí no es de ocurrencias, esto son posiciones de base científica las que hay que tomar. Hoy tenemos un invitado especial, es el dirigente del Sindicato Único de Educadores del Departamento de Bolívar, Luis Ramón Pájaro. Bienvenido, Luis Ramón Pájaro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se siente el magisterio del Departamento de Bolívar luego de la firma de los acuerdos del 6 de agosto del año 2021? Un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras oyentes de Educación al Día. Pues expresar que en Bolívar hemos acogido de manera positiva los acuerdos del Gobierno Nacional y FECODE, pues finalmente firmado el pasado 6 de agosto, después de un proceso de negociación difícil y complejo, por un lado por la actitud negacionista del Gobierno Nacional, quien se justificaba en la grave crisis social y económica del país antes y ahora en la pandemia, para no atender las justas exigencias del magisterio y de la educación pública, pero por otro lado, porque la situación de agotamiento del Magisterio Nacional después de 45 días de paro nacional, en efecto, no garantizaban posibilidades de reorganización para la lucha y la movilización en defensa del proceso de negociación. Sin embargo, son estas mismas circunstancias antes mencionadas las que permiten reconocer lo importante de la firma de estos acuerdos, que no son los mejores, pero que son positivos, porque permitieron revivir las posibilidades de retomar los puntos hasta ahora incumplidos y negados por el gobierno central, quien pretende descargar la crisis en hombros del magisterio y del pueblo en general, pero además porque posibilitó plantear y avanzar en nuevas peticiones. Claro, Luis Ramón. Y el gobierno se está aprovechando de la postura de algunos educadores que no entienden las duras negociaciones que se han tenido con el gobierno nacional, y también por la imposición de la circular 17, la que ha obligado a recuperar actividades, contenidos y tiempo de manera presencial. Pero se vienen otras tareas y acciones, por ejemplo la del 26 de agosto. ¿Cuál es su mensaje para estos educadores que de pronto no entienden el proceso, pero a los cuales necesitamos tener firmes en las tareas y acciones programadas desde el Comité Nacional de Paro y particularmente desde nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE? Siga usted, Luis Ramón Pájaro. Más que nunca, el magisterio necesita de la unidad, de la organización para la lucha, para la movilización, el reconocimiento de nuestra gloriosa y combativa FECODE como nuestra máxima representación nacional. Y en esas mismas circunstancias el comité ejecutivo, quien mantuvo en estas negociaciones siempre el norte de la defensa de la educación pública y los derechos y conquistas del magisterio en general, instando, persuadiendo, exigiendo y no permitiendo que el gobierno desconozca los acuerdos anteriores, no sepulte sin argumentos los alcances de los mismos e impida el paso a nuevas exigencias del Magisterio Nacional. Por eso este 26 de agosto
La comunidad educativa debe salir masivamente a esta jornada de protesta, de exigencia, de respeto, del mejoramiento de las condiciones de la comunidad educativa en general y en defensa de los proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro. Yo creo que es necesario que todo el magisterio entienda que nuestro enemigo número uno es el gobierno. Las diferencias internas entre maestros, entre instituciones, entre comunidades, la podemos superar internamente, pero a la salida a la calle tiene que ser salida y organizada contra este gobierno que intenta desconocer los derechos y las garantías constitucionales de la comunidad en general. Claro, Luis Ramón Pájaro, gran dirigente del Magisterio Bolivarense. ¿Y qué opinión le merece la propuesta que tiene el gobierno, sobre todo en materia de reforma tributaria? ¿Y qué trae consigo esta reforma tributaria? Su mensaje, su orientación para los maestros colombianos. Bueno, Omar, indudablemente que todos los proyectos que se han venido discutiendo y confrontando y rechazando de parte del gobierno tienen la parte fundamental de generar condiciones favorables a los grandes monopolios, a los grandes al sector financiero en contra de la clase popular, en contra del pueblo colombiano. Si en el pasado paro se alcanzó a tumbar la reforma tributaria que amenazaba con congelar el salario de los trabajadores estatales por 5 años, la actual plantea el congelamiento del salario por 10 años. Toda la propuesta del gobierno a lo largo del tiempo resultan regresivas. Los proyectos de ley que atentan contra la salud, que atentan contra la educación. Por eso es necesario que este 26 de agosto salgamos masivamente a respaldar las iniciativas presentadas por el Comité Nacional de Paro para que en el Congreso de la República atienda este clamor generalizado. No es posible que estemos de pronto quietos en ese sentido cuando, si bien es cierto el proceso de negociación fue un proceso complejo, difícil, lógicamente el cumplimiento de los acuerdos necesita aún más de la movilización, de la lucha para que en efecto estos acuerdos se materialicen y se hagan una realidad. Por eso es necesario que salgamos masivamente los estudiantes, los padres de familia, los maestros y comunidad en general este 26 de agosto a respaldar masivamente a nuestra gloriosa y combativa FECODE y a nuestro Comité Nacional de Paro. Luis Ramón Pájaro, invitado especial a este programa de Educación al Día. ¿Cómo ha visto usted los decretos de incremento salarial? ¿Qué análisis tiene? ¿Qué opinión le merecen estos decretos? Vi que está interesado en el tema de los etnoeducadores. ¿Cuál es su opinión frente al incremento de salario dado en los decretos que acaba de expedir el gobierno nacional? Bueno, Omar, los decretos de salario recién expedidos por el gobierno con fecha de 22 de agosto en su gran mayoría pues recogen lo discutido, recogen lo negociado con el gobierno, puesto que suman lógicamente el IPC de 1.61% más el 1% que permitió avanzar. Aquí toca aclarar pues que las centrales de trabajadores pues tenían una exigencia mayor, una exigencia del 6% que fue totalmente negada desde un principio por el gobierno y se pudo avanzar solamente en ese 1%, quedando el aumento de los trabajadores del Estado en el 2.61%. El magisterio tiene condiciones diferentes, puesto que producto del acuerdo del 2019 a ese 2.61 se le suma un 1.5% de nivelación salarial, llegando al 4.11. También recordando que en todo el proceso pues hubo un intento de negar este acuerdo con FECODE y que gracias a la lucha, gracias lógicamente a la exigencia de este comité ejecutivo que estaba en la negociación, se pudo finalmente hacer que el gobierno cumpla con este 4.11, igualmente dejar lo discutido en el acuerdo 2019 para el año siguiente, que es 1.64 más el IPC más una nivelación salarial de 2.5%. Negó lógicamente la nivelación salarial del año 2023, 2024 y 2025. Pero para el caso de los etnoeducadores, pues es claro pues que las condiciones de estos compañeros son diferentes al resto de los trabajadores, situación que ha venido luchando, que ha venido peleando FECODE, porque no es posible pues que ante una misma profesión, ante una misma labor, ante un mismo trabajo, se tengan diferencias salariales, prestacionales y laborales, como es el caso por lo menos que con preocupación podemos decir que el decreto 966 de los etnoeducadores
contempla una exigencia que presentó el Comité Ejecutivo de FECODE con el decreto 1335 de igual salario a los maestros del 1278, pero siendo que este decreto solamente registra el salario para los niveles 1A, 2A, 3A y otras circunstancias. Lo que quiere decir por lo menos que este decreto no contempla aumento, no contempla incremento y lógicamente no contempla mejoramiento salarial de los maestros. Seguimos conversando con Luis Ramón Pájaro, dirigente de los maestros en el departamento de Bolívar, Sindicato Único de Educadores de Bolívar, SUDEP. Luis Ramón Pájaro, hay un tema que usted maneja muy bien y es el tema de los ascensos en el escalafón, el tema de los 1278. ¿Cómo ve usted lo que viene pasando con el congelamiento de los ascensos en el escalafón? ¿Qué análisis tiene usted al respecto? Ha sido un tema de suma importancia, pues también a lo largo del tiempo, puesto que el decreto 1278, pues pudiéramos decir que no es un estatuto docente, sino es una reforma laboral que se pronuncia sobre los aspectos económicos que deterioran enormemente las condiciones entre el maestro del 1278 y los maestros del 2277, como en ese sentido como la estabilidad laboral, como la compatibilidad entre salario y pensión y otros elementos de suma importancia que el gobierno negó con este decreto. Lógicamente, aquí está claro que con el recorte presupuestal elevado a norma constitucional después de la reforma constitucional a los artículos 356 y 357 que resultaban los actos legislativos 0101 y 0407, el gobierno tenía que intentar hacer que alcanzara lo que no alcanzaba. Por eso, después de este recorte, toda la política que ha venido deteriorando las condiciones de los maestros. El decreto 1850 aumentó el tiempo laboral de los maestros, el decreto 3020 fusionó grupos, eliminó jornadas, generó condiciones a los maestros de apoyo en diferentes circunstancias. Y acá pues en esta negociación el gobierno pues que venía aplicando la regla fiscal con el decreto, con la evaluación de competencia en la cual solamente podían pasar un grupo muy reducido de los maestros. Esta situación fue discutida, peleada, se puede decir, por la federación hasta cuando finalmente se pudo conseguir la evaluación con carácter diagnóstico formativa, que en el primer decreto 1757 permitió el avance de muchos maestros que no habían tenido la oportunidad de ascender ni de reubicarse, y que con posterioridad el decreto 1657 ha permitido que en sus 3 cortes se pudieran representar casi que 1.100.000 millones de pesos a favor de los ascensos del magisterio en general. Pero esta situación no le ha gustado al gobierno. El gobierno ha venido tratando, lógicamente, de aguantar el ascenso, de aguantar el avance que ha venido representando la evaluación con carácter diagnóstico formativa, y es así como se ha valido de algunos compañeros que han expresado su rechazo a esta evaluación con carácter diagnóstico formativa para decir que tiene que reajustar, para decir que tiene que revisar. Así quedó en el punto 8 del acta de acuerdo del año 2021. Pero esta revisión, pero este ajuste, lógicamente, es una preocupación para el magisterio, porque ya sabemos que este ajuste de parte del gobierno lo que va a intentar es deteriorar aún más las condiciones de los maestros del 1278. Por eso hay que mirar con ojos de preocupación esta iniciativa del gobierno de reajustar, y está muy pendiente de lo que se dé, porque lógicamente cualquier circunstancia que se dé para los maestros del 1278, no aceptamos una propuesta que sea peor de pronto a lo que establece como la evaluación con carácter diagnóstico formativa. Esa revisión tiene que mejorar las condiciones de los maestros, tiene que avanzar en las posibilidades de movilidad en el ascenso de los maestros del 1278. Allá estaremos muy pendientes. De hecho, se perpetúa el congelamiento en la medida en que este acuerdo establece que para el 2022 es que se hará la convocatoria del cronograma, lo que quiere decir pues que todo el tiempo que ha pasado después de la tercera corte se va a seguir prolongando por un tiempo más hasta para poderse convocar a la cuarta corte allá en el año 2022. Estamos muy atentos, pero lógicamente rechazamos enormemente esta situación de parte del gobierno, porque sabemos que el Comité Ejecutivo Nacional de FECODE cada día lucha, cada día confronta a este gobierno que solamente busca el deterioro de las condiciones del magisterio y de la educación pública en general. Claro, Luis Ramón,
hagamos énfasis en esto de los ascensos en el escalafón para los compañeros 1278. Bueno, si no se quiere la evaluación de competencia, no se quiere video, pero tampoco hemos podido implementar las propuestas que salieron del Congreso de Paipa, en el sentido de que los ascensos se hagan teniendo en cuenta el tiempo de servicio, la experiencia, la idoneidad, la producción académica. ¿Qué dice usted como dirigente de los maestros en el departamento de Bolívar? ¿Cuál sería la alternativa para no tener entonces evaluación de competencia ni prueba de video? ¿Cómo podríamos ascender en el escalafón? ¿Qué dicen los maestros del departamento de Bolívar, Luis Ramón? Hay que tener en cuenta algunas situaciones. La evaluación con carácter diagnóstico formativa, desde el objetivo que se formuló, que se aprobó, que se intentó implementar, no es negativa. Pues lógicamente esta es una evaluación que permitía la movilidad en el escalafón. Lo único que el gobierno la ha venido deteriorando, la ha venido desdibujando, en la medida, por un lado, en que la convirtió en una cámara de torturas para los maestros, porque comenzó a exigir elementos por lo menos del video, porque comenzó a exigir algunas situaciones que generaron dificultades en las instituciones educativas y en los magisterios. El maestro terminó odiando esta evaluación con carácter diagnóstico formativa, porque la intención que se tenía de verdaderamente poner al magisterio a demostrar su capacidad pedagógica, su capacidad didáctica, no fue tenida en cuenta por los maestros, por el gobierno, quien finalmente comenzó a generar algunas condiciones y a hacer que gran parte de los maestros en un alto porcentaje terminaran perdiendo esta evaluación. Pero aquí hay que tener algo claro en esta parte. Si mientras el gobierno siga implementando, siga imponiendo las reglas fiscales en los ascensos, ninguna evaluación va a tener fruto. Por eso es que el magisterio tiene que centrar su lucha en estos momentos en la financiación de la educación pública, en el aumento de los recursos del Sistema General de Participaciones. Tiene que avanzar en esta reforma al Sistema General de Participaciones, que aumente los recursos sustraídos, perdidos con los actos legislativos del 2001, para que se materialicen, entonces, lógicamente, el resto de los acuerdos, entre eso el Estatuto Único, entre eso la evaluación de carácter diagnóstico formativa u otra, si es necesario, pero no solamente eso, sino que también se pueda garantizar el fortalecimiento de la educación pública, que se pueda garantizar la jornada única en condiciones de ley, que se pueda garantizar el preescolar de 3 grados, en fin, que se garanticen las infraestructuras educativas, las relaciones técnicas de maestros, de directivos, de personal de apoyo, de servicios generales. Es necesario que se pueda avanzar en esta reforma constitucional que aumente los recursos de manera definitiva. Mientras estos recursos sean cada vez más exiguos, que sean cada vez se pierdan, como se dice en las gobernaciones y en las alcaldías, no va a ser posible atender con claridad los ascensos de los maestros. Como un pájaro, dirigente del SUDEP Bolívar, no podríamos salir de esta entrevista sin hablar del tema de los educadores nombrados en provisionalidad que perdieron su plaza luego del concurso de posconflicto y no han podido, están desempleados, no han podido vincularse. ¿Cuál cree usted es la alternativa a la luz en el marco de la ley para ayudar a estos educadores provisionales? 50.000 educadores que son provisionales, muchos de ellos no vinculados ni siquiera en provisionalidad, en plaza definitiva, ni en plaza temporal. ¿Qué mensaje tiene usted sobre el tema de los educadores provisionales? Primero que tenemos que tener la claridad es que son maestros que hacen falta en las instituciones educativas. En toda Colombia, la queja generalizada de reporte que hacen los consejos directivos, que hacen los compañeros rectores, es el faltante de docentes. Bolívar no es la excepción. Aquí han asumido, inclusive la misma Secretaría de Educación ha asumido el faltante de más de 150 docentes, y esto no es nuevo. A lo largo del tiempo ha venido intentando reajustar, reorganizar, reestructurar, yo diría también racionalizar la planta, fusionando grupos, fusionando jornadas, inclusive cerrando escuelas
porque el decreto 3020 da unas exigencias que no en todas partes es posible que se pueda cumplir, porque esta regla de 32 estudiantes promedio en el salón de clase no es tan fácil en la medida en que generalmente los preescolares están de 25, la institución educativa o la escuela, la primaria está de 30, y eso hace que entonces la secundaria se aumente mucho más sin generar las posibilidades de pronto de que se pueda cumplir con este promedio. Entonces eso no garantiza la educación pública a toda la comunidad en general. Por eso es que los docentes sí hacen falta. Los compañeros provisionales perfectamente pudieran cumplir con una labor importante y no estar expuestos lógicamente a esta salida de manera permanente y más en este tiempo, por lo menos de la pandemia, donde no hay posibilidades de conseguir empleo. Esta salida de los compañeros de conflicto que hemos dicho, que yo personalmente no veo lo importante de pronto del fortalecimiento de esta zona de posconflicto cuando son plazas que existían, son maestros que venían trabajando de manera provisional, algunos tenían 15, 16, 17 o 20 años. Lo ideal hubiese sido que estas 10.000 plazas o estas 500 en el departamento de Bolívar se hubieran podido dar adicionales a las existentes, pero si quitamos los que están y colocamos los que vienen, ¿dónde está el fortalecimiento? ¿Qué dice que los que llegan son mejores que los que están? ¿O qué nos dice que los que venían trabajando eran mejores que los que llegaban? Esto lógicamente se da precisamente por esta situación de racionalización de la planta que ha venido generando el gobierno. Los provisionales en Bolívar hacen falta, en las instituciones educativas, en los municipios, en las veredas, hay escuelitas que tienen por lo menos faltante de un docente y otro docente de más de 1 año o de 2 años. Y eso lógicamente que tampoco cumplimos a plenitud con la Ley General de Educación, en la medida en que, por ejemplo, el artículo 23 de la Ley 115 establece las áreas obligatorias y fundamentales. Y nos vamos a dar cuenta por lo menos cómo en muchos grados no dan artística, o no dan tecnología, o no dan inglés, o no dan otras áreas, porque la inexistencia de los compañeros, de los docentes, impide que se cumpla en realidad con la Ley General de Educación. Y hay muchas instituciones que, ya hemos dicho, tienen más de 1 año o 2 años faltándole un docente específico. Por eso es que los compañeros provisionales hacen falta más maestros, hacen falta más directivos, hace falta personal de apoyo en las instituciones educativas, y no es justo que se hayan sacado con el argumento que sobraban cuando nunca han sobrado. Bueno, y el llamado es a los compañeros, un saludo especial a Jorge Luis Pérez Mesa. Lo ideal es estar afiliados a la organización sindical, a las filiales y por ende a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Finalmente, Luis Ramón Pájaro, su mensaje final a todo el magisterio de Colombia, particularmente al magisterio del departamento de Bolívar, para rodear a las organizaciones sindicales y mantenernos en unidad y fraternidad. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Educación al Día. Luis Ramón Pájaro, miembro de la Junta Directiva del Sindicato Único de Educadores del Departamento de Bolívar, SUDEB. Muchas gracias de verdad por la invitación, por el espacio en este importante programa de Educación al Día. La invitación muy sincera a todo el magisterio de Colombia, al magisterio de Bolívar, de Cartagena, de Magangué, a afiliarse, a fortalecer el SUDET, a fortalecer nuestra gloriosa y combativa FECODE, a hacer uso del derecho constitucional del artículo 39 a la sindicalización. Es claro pues que de la organización de los trabajadores en Colombia podemos seguir apuntando al mejoramiento de nuestras condiciones salariales, prestacionales y laborales, y continuar con la defensa de la educación pública. Mi felicitación y mi agradecimiento a nuestro ejecutivo, compañero Omar Arango, por ese importante papel que ha venido cumpliendo al interior de FECODE, y lógicamente pues mi reconocimiento al resto de los ejecutivos. Muchas gracias a todos y todas. Bien, muchas gracias, Luis Ramón Pájaro. Llegamos así al final de su programa Educación al Día, con la gratitud de Karina Andrea Arango Carmona, Fabián Henao Carmona y su amigo de siempre, Omar Arango Jiménez, para que siempre estén con nosotros a las 7:30 de la noche aquí en su emisora virtual educacionaldia.com.co. Saludos cordiales y que la pase muy bien.
Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, especialización en Neuropsicología de la Educación, especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386. 322-686-1386. Te esperamos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.